Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. En la noche fue la coronación de campeón de Gary, donde todos en Kanto vieron al nuevo campeón de Kanto con emoción. Después de anunciarme como campeón de Kanto en vivo por televisión, tuve mi cita con Lorelei y solo nos besamos al terminar la cita. Yo utilicé mis poderes para que no se fije en ningún otro hombre y luego fui al hotel donde me hospedaba y me dormí. Al día siguiente desperté y fui a Pueblo Paleta con teletransporte de Alakazam. Yo le di las gracias y le dije que no planeaba quedarme como campeón, ya que quiero conocer el mundo y siendo campeón nunca lo haría, y él entendió. Las personas de Pueblo Paleta estaban felices de por fin ser notados por la región Kanto, ya que antes, si no fuera por el profesor Oak, ni siquiera estarían en el mapa de Kanto. Al terminar la celebración, el abuelo Oak me pidió de favor si podría recoger una rara Pokébola de Isla Valencia, ya que una profesora no pudo abrir la Pokébola, así que el abuelo Oak investigará la Pokébola rara. También vendrá Ash, pero yo iré por mi cuenta, no quiero estar cerca de ese idiota problemático. Yo fui montado en Pidgeot hacia Isla Valencia, ya que Alakazam no puede teletransportarse a lugares que nunca estuvo. Al llegar allí fui al centro Pokémon para preguntar sobre dónde vive la profesora Ivy. La enfermera Joy quedó encantada conmigo y me dijo dónde queda el laboratorio de la profesora Ivy. También llegaron Ash, Brock y Misty. Fuimos a su laboratorio, me recibieron 3 chicas que eran trillizas y me llevaron hacia la profesora Ivy, que estaba nadando con un Gyarados. Yo la vi y quedó boquiabierto por su belleza, ella igual quedó embobada al verme. Las trillizas le tiraron una bata, pero la bata cayó sobre su cabeza. Salió del agua y estaba en un hermoso bikini. Yo la vi descaradamente, en especial sus pechos y ese culo gordo y redondo que se traía. Brock, cuando la vio, estaba babeando también, pero la profesora Ivy lo ignoró por mí. Hablamos mientras íbamos al laboratorio, donde me mostró la Pokébola GS, que así la llamo por las iniciales que había en la Pokébola. Nos mostraron los Pokémon que tenían en el laboratorio y eran diferentes de los normales, ya que el clima es diferente aquí. Estaban como bronceados los Pokémon. Despertamos a las 9, donde yo desayuné con Ivy y sus 3 ayudantes. Me despedí de Ivy con un beso, diciéndole que la llamaré cuando tenga tiempo. Utilicé mis poderoso para que no se fije en otro hombre. Yo estaba siguiendo a Ash por el cielo en Pidgeot, él como siempre cayó en una trampa del equipo Rocket, y llegaron a una isla. Yo bajé de Pidgeot y estábamos yendo al centro Pokémon cuando nos encontramos con un Lapras siendo golpeado por unos 3 entrenadores extras. Yo saqué a mi Lapras, que media 5 metros, y le dije que se deshiciera de esos 3 payasos. Lapras usó chorro de agua y los mando a volar. Capturé a ese Lapras y lo llevamos al centro Pokémon, donde lo atendieron y estaba nadando feliz en una piscina con mi Lapras, que le sonreía al pequeño Lapras. Mi Lapras le explicó que ahora es mi Pokémon y que no tiene que tenerme miedo. Pero aparecieron el equipo Rocket y mi Lapras de un rayo hielo los mando a volar. Fuimos en mi Lapras yo, Ash, Misty y Tracey, que se nos unió en el viaje por las Islas Naranja. El Lapras bebé nadaba al lado de mi Lapras, contento de no estar solo. Al llegar a la isla Mika, Ash retó al gimnasio de esa isla, donde ganó, ya que le presté mi Lapras bebé, ya que su Squirtle era muy pequeño para el último desafío. Nos encontrábamos montados en Lapras. Nuestra siguiente parada es Isla Ombligo, pero hicimos una parada en una isla cercana para comer. Vimos que unos Pokémon no obedecían a sus entrenadores. El Pikachu de Ash igual lo atacó a él. Yo solo saqué a Alakazam, ya que esto parece un ataque de un Pokémon psíquico. Alakazam interrumpió las ondas psíquicas que eran enviadas a los Pokémon y todos volvieron a la normalidad. Ash estaba con muchas heridas, ya que esto no es un anime, es la vida real, y lo llevamos al centro Pokémon para que la enfermera Joy lo cure. El tonto tiene muchas cicatrices en su cuerpo, pareciera que fue a la guerra, y todo por correr imprudentemente a lo desconocido. Descubrimos que hay muchos Pokémon desobedeciendo a sus entrenadores. Nos encontramos con la oficial Jenny y accedí a ayudar con mi Alakazam. Alakazam rastreó las ondas hipnóticas y nos encontramos con el equipo Rocket de Butch y Cassidy. Yo solo usé a Alakazam, que los paralizó a ellos con psíquico. La oficial Jenny se los llevó a la cárcel donde pertenecen, aunque estoy seguro que escaparán otra vez. A mí me hicieron entrega de una medalla por ayudar a la sociedad, pero cuando supieron mi nombre completo casi se desmayan, ya que soy el nuevo campeón de Kanto. Yo les di unos autógrafos a las personas y me fui con los demás. Cuando estábamos yendo en Lapras a otra isla, nos encontramos con una botella y una carta que decía: si has visto un Onix de cristal avísame, con firma de una tal Marisa. Yo estaba sonriendo de lado, ya que, si estoy al lado de Ash por ahora, eso me llevará a problemas, pero también ganaré más de lo que pierdo.
Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha. Hasta el próximo capítulo. Llegamos a una isla cercana, en donde vendían y hacían muchas cosas hechas de cristal, ya sea platos, copas, esculturas, etc. Yo solo salí de la tienda, me fui a un lugar apartado y saqué a Arcanine, o un Dom, Alakazam y Gengar de sus Pokébolas y les di la orden de buscar a un Onix de cristal. Estos 4 son los indicados para encontrar a ese Onix, ya que Arcanine y Houndoom pueden escuchar de lejos, Alakazam y Gengar pueden percibir presencias, además de Alakazam puede teletransportarse y Gengar puede ir por las sombras sin alertar a nadie. Gengar me llevó a la cueva mediante las sombras, fue un poco escalofriante. Al llegar allí, vi al Onix de cristal nadando en esa laguna que había en la cueva. Gary Onix. Sal de ahí, dije, y un Onix de altura un poco más de lo normal salió de la laguna. Él solo me miró con curiosidad. Gary, quiero que vengas conmigo, yo soy un entrenador Pokémon, y viajaré por todo el mundo. Hablé por telepatía. Él se sorprendió de escuchar mi voz en su cabeza, pero le dije que puedo comunicarme con los Pokémon. Él accedió a ser mi Pokémon sin necesidad de una pelea innecesaria. Me fui de esa isla mediante Gengar por las sombras a donde estaban los demás. Ash, Gary, ayúdanos a encontrar al Onix de cristal. Dijo Ash gritando emocionado. Gary, ya lo capturé, perdedor. Mientras ustedes estaban perdiendo el tiempo, mandé a mis Pokémon a recorrer la isla y encontraron al Onix de cristal. Yo fui donde estaba y lo capturé, dije sonriendo de lado. Mateo, eso es increíble, ¿me dejarías verlo por favor? Dijo Mateo suplicando. Gary, claro, porque no, dije, sacando al Onix de cristal que miraba con curiosidad a los demás. Gary, tranquilo Onix, ellos no te harán daño, son inofensivos, más que todo el de gorra con cara de idiota, dije con burla a Ash. Gary. Grito enojado. Mateo, es increíble, ahora creo que puedo realizar cualquier escultura y hacerlo cobrar vida, dijo con una sonrisa. Nos despedimos de Mateo y nos fuimos hacia otra isla, pero en el camino unos remolinos en el agua, hicieron caer a los chicos excepto a mí, ya que estaba en Milagras, que para él esto no era nada. Según tracé y estábamos en una isla misteriosa llamada Isla Rosada. Subimos un acantilado escalando y al subir nos encontramos con un Riorn rosado. Tracé y lo estaba dibujando, pero Ash para presumir se acercó al Riorn y le tocó el cuerno, pero Riorn lo embistió con su cuerno mandando a volar a Ash. Ash estaba sangrando en el pecho, con una grave herida en el pecho. Si esto fuera el anime seguro este tonto se levantaría como si nada, pero esta es la vida real, donde un Riorn con una cornada puede tumbar un auto sin problemas. Misty le echó alcohol en la herida de Ash y él se quejaba, pero Misty solo le echaba más alcohol por ser un idiota. Yo con mi Alakazam paré al Riorn y Alakazam lo envió volando a otra parte de la isla. Llegó la oficial Jenny a querer arrestados por estar en esta reserva Pokémon, le expliqué lo sucedido y ella entendió sonrojada. Luego el Pikachu de Ash comió la fruta rosa, pero yo instintivamente activé mi poder, pero no pasó nada. La oficial Jenny nos llevó a su estación de policía, donde Ash habló con el profesor Oak, pero algo raro es que la cola de Pikachu no volvía a la normalidad y sus mejillas no volvían a la normalidad, más bien se hizo más rosado porque Pikachu siguió comiendo la fruta extraña. El equipo Rocket apareció pero un Nidoking los mandó a volar, el Nidoking quiso atacarnos pero tan solo con un ataque de mi Persian lo ahuyente. Yo puse a mi inventario varios árboles de fruta rosa, y también me llevé muchas frutas rosas sin que nadie se dé cuenta. Nos fuimos de esa isla, pero en el camino nos encontramos con unos investigadores y una enfermera Joy que al parecer estaban en busca de Kabuto. Al verme la enfermera Joy y la reportera enfocaron sus cámaras a mí, ya que me reconocieron como el nuevo campeón de canto. Joy, buenos días señor Gary, ¿me podría dar un autógrafo? Dijo emocionada la enfermera Joy. Gary, cualquier cosa por una hermosa dama, dije, dándole un autógrafo a la Joy. Después de eso acompañamos a los exploradores Pokémon a buscar los fósiles. Cuando caminábamos una roca grande vino en nuestra dirección, pero bastó con mi Primeape para partir la roca en 1000 pedazos. Luego pasó lo mismo cuando los exploradores estaban con sus herramientas excavando, muchas rocas gigantes vinieron a nuestra dirección pero mi Alakazam detuvo todas. Ya cansado de esto le dije a Alakazam que castigue al culpable. Alakazam lanzó una enorme roca que fue en dirección al culpable de estos accidentes. Se escuchó un fuerte grito de dolor en una colina, fuimos ahí y encontramos a un anciano con su pierna rota. Gary, así que tú eres el culpable de esos accidentes, ¿sabes que atentar conmigo es de tontos? Dije serio ya que este viejo intentó matarnos 2 veces. Gary, exploradores llévense a este hombre, cuando se vayan llévenlo con una oficial Jenny, dije, y los exploradores se llevaron al anciano que gritaba que lo suelten, a mí no me importó y nos fuimos. Un explorador nos dijo que encontraron un fósil de Kabuto, fuimos a una cueva donde al fijarnos bien habían muchos fósiles de Kabuto.
Pero apareció el equipo Rocket y se llevaron a los Kabuto, pero de repente todo se comenzó a destruir y los Kabuto cobraron vida. Salimos de la cueva y yo saqué a Alakazam y Gengar para que usen psíquico llevándonos fuera de la isla porque esta misma se estaba autodestruyendo. Cuando estábamos alejados de la isla, vimos cómo se venía para abajo. Yo capturé 10 Kabuto sin que nadie se dé cuenta con Gengar que se fue por las sombras. Le prestaré 2 Kabuto al abuelo Oak para que los estudie, luego los entrenaré como al resto. Fin del capítulo.